para ponerles unas líneas. No entraba mi Zoom. Raro, rarísimo. Bueno, pero al final y cuando de repente, bueno, ya está. Bueno, mejor. A ver. Este era nuestro problema, ¿no? Esta es la representación bien cabal sobre lo que es una ecuación diferencial. Me encanta. Y miren, ¿qué pasa en el tiempo? Sucede con nuestro sistema de control. El sistema de control va pasando por diferentes planos y nosotros ni siquiera nos percibimos. Bien, a ver, sigamos adelante. Lo que queremos es el modelo. En el modelo lo que nosotros estamos haciendo es ¿no? Ahora sí. Lo que estamos tratando es de reproducir un modelo para poder expresarlo. Y cuando estoy hablando de un modelo, imagínense, es una abstracción por completo de este sistema de control. Pero, ¿cómo es la fenomenología que al final nos familiarizamos tanto que lo aceptamos como si fuera real? Y ese modelo es un modelo mental, pero yo solamente pregunto, ¿no? El universo es mental. Espérenme un ratito. Y ahí está, ¿no? Y todo lo que hacemos es mental, pues. Y nosotros todavía como ingenieros hacemos a través de la matemática una idealización de un fenómeno físico, pero ya el fenómeno físico es real. Yo siempre me he cuestionado este tema, ¿no? Pero sin embargo, es que nuestros 5 sentidos se están poniendo, o si quieren, nuestros sensores, se están poniendo en comunicación tan estrecha con ese fenómeno que al final terminamos percibiéndolo como si fuera un tema real. Y de repente nos vemos y de niños hemos pasado a adultos y de adultos hemos pasado a viejos. Y así se pasó la vida. Es una función del tiempo. Bien, pero ¿cómo planteo ese modelo de tal manera de que pueda percibir qué es lo que está pasando en ese sistema de control? Y en ese sistema de control que lo he analizado a través de una ecuación matemática, de una ecuación diferencial lineal. Imagínense, ¿de dónde salió esa ecuación diferencial lineal? De la mente de un señor, Newton, que empezó a desarrollar todo este modelo. Miren cómo lo habrá tenido de clarito en su mente el modelo, ¿no? Para poder interpretar. Y a nosotros lo que nos sirve es de que ya el ejercicio está hecho, ya el ejercicio está resuelto, entonces lo que hacemos es interpretar. Y obviamente de que en esa interpretación nos podemos salir, porque nuestra imaginación nos permite salir de esos estados. Y créanme que no es malo, es bueno, porque ahí está la creatividad de las personas. Bien. Y por eso es de que estos modelos lo que hacen es desarrollar nuestra creatividad. Pero, no sé, hace rato que lo tengo familiarizado. Y entonces nuestra ecuación diferencial, miren, este es el modelo fuerte, está en el plano real. Esto
Esto es una cosecha mía que yo lo he puesto para interpretarlo, porque a mí también me gusta hacer mapas mentales, y este mapa mental salió de ese ejercicio. Y entonces, ¿qué es lo que me permite la ecuación diferencial lineal? Observar el proceso. Pero solucionarlo cuesta. Y para que sea más fácil, es que recurro a la transformada de Laplace. Y esta ecuación diferencial, con la transformada de Laplace, la voy a convertir en una ecuación algebraica. La diferencia es de que esta ecuación algebraica está en el plano imaginario. Y entonces, ¿qué estoy resolviendo? Claro, hay una correspondencia. Sí, pero entonces la inversa también tiene que cumplirse. Y de esto se percata este señor Laplace. Dice, ¿qué pasa si yo voy, lo resuelvo y después me vuelvo? Entonces tengo que conocer la forma de transformar, la forma de volver. Es como que necesito cobrar un cheque, pero me lo tienen que entregar en Cochabamba. Entonces agarro el avión, voy, recibo el cheque, lo puedo cobrar allá, o si no me vuelvo. Pero ya lo tengo. Entonces vuelvo, porque allá no hay el banco con el que yo trabajo. Tampoco lo podría cobrar, en el peor de los casos. Entonces voy, lo cobro y vuelvo. Pero para cobrar ese cheque es como que tengo que hacer toda una secuencia de trámites. Me tengo que dar cuenta de que esta ecuación algebraica está en el famoso plano imaginario. Se ve convertido en una ecuación diferencial en una ecuación algebraica. Lo más simple, lo más simple. Y es por eso que el control es fácil. Solamente tenemos que hacer el esfuerzo de darnos cuenta y después lo demás ya es por añadidura. Y entonces, ¿qué sucede en esa ecuación? Sí, acá lo he puesto mejor. Digo, la transformada de la función va a ser igual a f de s. Pero aquí la diferencia es que este operador es el que necesito conocerlo y después se me convierte en una integral que la puedo resolver y ya está. ¿Para qué necesito eso? Para cuando tengo que retornar. Pero si voy a ir por ese camino, es un camino muy espinoso, un camino muy tedioso, un camino muy áspero, donde hay la posibilidad de que me pueda equivocar. Y si me voy a equivocar, la solución no va a ser buena para el sistema. Ahí viene el problema. Entonces, voy mediante la transformada de Laplace, que es esto, matemáticamente es la expresión, pero más lindo es esta, ¿no? De la ecuación diferencial, un paso a la ecuación algebraica. Y fíjense que después lo entiendo, esto pues ya no lo necesito. Y entonces hay una correspondencia entre la ecuación diferencial lineal y la ecuación algebraica. Y esta correspondencia es de ida y de vuelta, o sea, es una propiedad biyectiva. Y ustedes empiecen a analizarlo, los conceptos que traemos de conjuntos. Espérenme un ratito. No pasaste clase. Yo te compro. Voy a comprar ahorita, vamos. ¿Qué necesita? Mango. ¿De qué? ¿De qué?
Bien. Me interrumpieron. Otra vez aquí rebobinar. Estábamos en el tema de que esto nos han enseñado a mí, en el análisis matemático 1, las propiedades biyectivas. Cuando me definen una función y cuando tengo la inversa de la función. Cuando va y viene a esa correspondencia, le dice unívoca porque va en una dirección, pero inyectiva, que va en una sola, pero biyectiva, bi es dos, va y viene. ¿Sí? Entonces, esa propiedad biyectiva es la que quiero aprovechar como la transformada y su inversa, la antitransformada. Pero una vez que llegué al plano real, miércoles, pero es como si se enseñaran para llegar tarde. Entonces, cuando estoy acá, digo, ¿y ahora qué voy a hacer? Aquí viene el tema. Aquí viene ¿qué es lo que tengo que hacer para entender y para resolver esta ecuación? Y entonces, lo que tengo que hacer es, lo primero, tratar de establecer una correspondencia con la señal de entrada y salida de la transformada de Laplace, ya está transformada, para poder encontrar la función de transferencia. La función de transferencia va a ser el cociente entre la relación de entrada y la relación de salida. Aquí de repente, si algo interpretan el famoso diagrama de bloques, tengo una señal que entra, la función de transferencia, la señal que sale. Entonces, si establece una relación entre lo que sale y lo que entra, allá está por definición lo que denominamos la función de transferencia, que es el motivo de este capítulo. Hay determinados autores que lo complican, o directamente, como ya saben y entienden, van un poco por las ramas, pero vamos a tratar de dejarlo lo más claro posible. Y entonces, cuando tengo la función de transferencia, puedo analizar los puntos singulares, porque la función de transferencia va a ser un cociente de la relación de salidas respecto de la señal de entrada. Y entonces voy a poder encontrar los puntos singulares, es decir, los puntos donde me van a hacer cero el numerador y los puntos donde me va haciéndome cero el denominador se vuelve infinito. Y por eso se denominan ceros y se analizan por separado. Ceros, los elementos que me hacen cero la función del numerador, y en forma independiente. Polos son los valores que me van a hacer infinita la función. ¿Por qué? Porque si hago cero el numerador, es cero. Pero si hago cero el denominador, se hace una fracción chiquitita y entonces la función se me va infinita. Por eso decimos, se me fue al polo. Y una vez que tengo estos puntos singulares, encuentro su ubicación en el lugar geométrico del plano dado por el eje real y el eje imaginario, el J omega, y puedo encontrar, ¿no es cierto?, el lugar, el método que se denomina el lugar de las raíces, geométrico de las raíces. Con este lugar geométrico de las raíces, en función de dónde queda,
me van a permitir encontrar la estabilidad. Voy a poder pronosticar si esa función va a ser estable o va a ser inestable o de repente puede ser indiferente. Mire, si tengo un cono y lo pongo apoyado en la base, puedo inclinarlo hasta que obviamente voy a vencer el centro de gravedad y voy a entrar a una situación de inestabilidad. Pero ahora el cono lo tengo ya en el plano, asentado, ya no por su directriz, sino por su eje meridiano. Y entonces ese cono todavía lo puedo hacer girar en un plano. Y gira. Y entonces esa es una condición de indiferencia. Y lo otro sería de que lo ponga de punta en su vértice al cono y obviamente que si lo suelto se cae. Pasa a otra condición. Porque siempre va a buscar el equilibrio. Pero para que esté en esa condición, yo tengo que desarrollar una fuerza, un trabajo. Ahora, imagínense los sistemas de control, cómo tienen que estar. Obviamente que pueden haber perturbaciones, que nos pueden sacar. Si tengo una dirección, me van a sacar. Estoy en un avión, estoy en un rumbo determinado, pero en las condiciones atmosféricas, una perturbación me puede sacar de mi dirección. Y entonces hay que hacer el ajuste correspondiente. Y lo volveré a su curso. Pero si de repente es un huracán, mejor me hago a un lado y voy a dar una vuelta. Esas las decisiones las tomas vos y las tienes que asumir. Pero una vez que tengo este lugar de las raíces, lo que tengo es la estabilidad del sistema. Y una vez que tengo esta estabilidad a este lugar de las raíces, de la función de transferencia, la tengo que principalmente lo del denominador, que tiene una correspondencia obviamente con, en realidad es la función de transferencia, pero tengo que buscar dónde está el problema. El problema no está en los ceros, el problema está en los polos. ¿Por qué los polos? Porque es el lugar donde me va a consumir energía. Y entonces ya no es negocio. Imagínense si tengo una nave espacial que tengo que ir quemando combustible en el espacio, ¿cómo lo abastezco? Igual que los tanques rusos, no se acaba el combustible y los deja a la miércoles. No es negocio, ¿no? Y entonces tengo, como estas funciones no son tan fáciles, lo que pasa es de que tengo que volver al concepto de linealidad. Y al volver al concepto de linealidad, lo descompongo por superposición en componentes más fáciles que pueda fácilmente volver para atrás, hacer la inversión, hacer la antitransformada para con la solución volver al plano real y tener la solución que me permite interpretarlo mi sistema de control. Bien, y entonces aquí me quedaría las fracciones parciales y el retorno con la inversión. Antes de resolver un problema, deberíamos tenerla en mente qué es lo que tenemos que hacer. No es una fórmula, es todo un proceso. Y entonces, para eso nos sirven los planos mentales. Y acostúmbrense a hacerlos
porque cuando estén trabajando y cuando quieran interpretar un problema, ese plano mental que van a elaborar les va a servir de mucho. En una oportunidad yo hice un plano mental para hacer una secuencia de operaciones y dije, me voy, lo dejo. El operador me dice, se ríe, ¿cómo va a ser eso, ingeniero? ¿Y por qué no? Le digo, si yo ya lo sé. Yo ya lo interpreté, yo ya lo tengo en mi cabeza. Hay una falla y entonces vas a ir a buscar tu plano y con tu plano vas a mirar para ver qué tienes que hacer. Ya no puedo. No. Eso no funciona. Lo tienes que tener en tu mente. Y no es que vas a operar de memoria, porque hay N variables y N condicionamientos. Una falla no es igual que la otra. Y el problema es salir de la falla en tiempo real. ¿Cómo coordinas las maniobras? Pero para eso primero lo que tienes que saber es cuáles son los enclavamientos que tienen las máquinas. ¿Y qué ha pasado en la lógica para entender por qué ha salido la máquina, cómo han salido las máquinas, qué es lo que ha pasado en el sistema para poder interpretarlo, poder coordinar la secuencia de maniobras? No es en forma automática, jóvenes. Hay muchos condicionamientos y cuando hay un blackout es peor todavía. Los sistemas se aíslan, cada uno trata de volver, de restituir su sistema y después cuando ya estamos listos nos vamos integrando y vamos recuperando. Esto es más o menos igual. Ya van a ver. Y entonces encuentro la función del tiempo. Aquí la ecuación diferencial no me dice la función del tiempo. Y entonces, esta es el doble beneficio, porque primero resuelvo el problema en el plano imaginario y segundo, encuentro la función que rige a tu sistema de control. Bien, pero analicemos un poquito el tema de la función de transferencia. ¿Se acuerdan? Esta es una función de lazo cerrado, pero lo que queremos es de que todo esto tengo que convertirlo en una señal, esta que es la señal de salida respecto de la entrada. Esto es lo que quiero saber. Todo esto va a ser reemplazado por esta función. Tengo la entrada, tengo la salida. Todo esto es la función de transferencia. ¿Qué es todo esto? Es todo lo que el control realiza. ¿Se acuerdan? ¿Qué era lo que tenía? Tenía el sensor, me captaba la señal. Esta señal tenía, en muchas literaturas dice unidades. ¿Por qué? Porque necesito tener la misma unidad acá. Pero acá que tengo, generalmente tengo una señal digital. Entonces, esta señal que está saliendo, una función del tiempo analógica, la convierto en discreta, lo digitalizo, hago todo acá, y lo comparo, saco el error y entro al control. Pero el control, ¿cómo se maneja el control? En digital. En digital. Porque es una computadora. ¿Cómo me voy a comunicar con ella? A través de un sistema binario, de un sistema digital. Y entonces ese sistema digital va a trabajar y va a sacar otra señal. Pero esa señal es digital. ¿Quién puede ser una señal digital? ¿Una turbina? No. ¿Un compresor? No. ¿Una válvula? Tampoco. ¿Un motor? Peor. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que convertir esa señal digital en una señal otra vez analógica
para que el actuador opere. La turbina, el compresor, la válvula, el motor, lo que quiera. Miren, acá no nos dice nada, ¿no? Nos dice que esto tiene que ser lineal y que tiene que cumplir esta función de control, tiene que ser una ecuación diferencial lineal y lo segundo que sea un sistema cerrado, con realimentación. No nos dicen más nada. Y entonces después tienes que entenderlo. Esto todavía no está claro para ustedes. Recién, cuando vean componentes de control o otra materia, sistemas de gobierno le llaman a esto, instrumentación industrial, creo que es lo que ustedes llevan, pero en definitiva son sensores. Y todo el acondicionamiento de la señal y otra vez llegar al actuador. Pero, miren, esta señal es chiquitita. ¿Por qué? Porque no tiene que afectarme la salida. Y entonces esta señal es chiquitita, la traigo y con los sistemas que se tienen de la electrónica, amplifico en tensión, en corriente, no hay problema. Traigo una señal analógica, la convierto en una señal preferentemente eléctrica, de tensión o de corriente, y allí es donde empiezo a manipular. Ya se me ha convertido en un sistema discreto, con voltajes y corrientes normalizados, de 4 a 20 miliamperios y de 0 a 5 voltios, lo que generalmente se utiliza. También se utiliza hasta 10 voltios. Es decir, ¿por qué es eso? Porque no quiero señales con mucha energía. Quiero señales representativas. Pero se puede meter el ruido. Claro, ahí está el problema. Pero una vez que he eliminado todo ese ruido, porque hay formas, pasa bajos, pasa altos, y una vez que la tengo en señal discreta, ya está. Y entonces allí van ustedes a ver los controladores, que también se denominan autómatas programables, y van a ver las entradas analógicas y las entradas digitales, y las salidas analógicas y las salidas digitales. Perdón, discretas. Porque lo que queda dentro es todo el lenguaje en que se comunica el procesador. Todo allí ya es digital. Y entonces, como es digital, reacciona muy rápido, a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Y entonces, el control se da perfectamente cuenta de todo lo que está pasando, el operador ni se enteró, porque un segundo es una eternidad. Imagínense, 300.000. ¿Cuántas vueltas da el globo? En un segundo ese electrón. Bien, pero aquí me está dejando claro que la señal de entrada, la señal de salida, pero expresado en transformada de Laplace, con las condiciones de contorno iguales a 0. Porque si no, tengo que afectarla a las condiciones de contorno, como que una ecuación diferencial la resuelvo de esa forma, pero para el control es casi como que no lo necesito. Pero, ¿qué me genera? Lo que me genera es una función que es sumamente confiable, altamente sensible, altamente confiable. Otros dicen, no, es muy fiable. Fiable es como que yo no me gusta esa terminología, fiable, es confiable.
Pero eso es lo que se está utilizando en las diferentes bibliografías y tengo que nombrarlo. Entonces, ¿qué sucedió con esta función de transferencia? Yo tengo la señal de entrada, acá está la función de transferencia, ¿sí? Y yo tengo esto mismo, lo puedo concentrar en esto, la entrada, la salida, respecto de la entrada, la función de transferencia. Y entonces aquí lo puedo poner, esta función de transferencia, que es igual a esto. Eso viene de todo un desarrollo. Pero, ¿qué es lo que estamos haciendo? Con la transformada de Laplace voy y encuentro la función de transferencia. Con la función de transferencia en el plano imaginario lo resuelvo y vuelvo con la antitransformada a la función del dominio del tiempo. Bien. Esta es una función que me establece una relación en el plano real. En cambio, en el plano imaginario lo escribo con mayúsculas porque me representa a la transformada de Laplace. Bien. Entonces, miren, es todo una ecuación que tengo que interpretarla. Y a este cociente me va a dar esto, que es lo que vamos a averiguar cómo sale, de dónde sale. Mire, una ecuación diferencial se me ha convertido en una ecuación algebraica. Y entonces lo que hicieron estos señores, y con ustedes también hemos hecho algunas de las transformadas para interpretar, y no nos vamos a pasar el trabajo de calcular esta tabla, sino nos vamos a pasar el trabajo de conocerla la tabla para usarla, porque nos va a servir para efectuar las antitransformadas. Si puedo colocar con la transformada en estas funciones, rápido voy a poder encontrar la función del tiempo. Miren, una función exponencial, un cociente. Bien, y entonces vamos a repasar la función de transferencia que ya la hemos visto en la clase anterior. En la teoría de control, a menudo se usa la función de transferencia para caracterizar las relaciones existentes entre la entrada y la salida de componentes o de sistemas que se describen mediante una ecuación diferencial lineal. Ahí está una ecuación diferencial lineal. Mejor, una ecuación, una función. Y una función lo puedo expresar fácilmente como un polinomio, donde tengo el polinomio de la izquierda y el polinomio de la derecha, donde n va a ser mayor que n. Y entonces voy a poder efectuar la transformada y luego hacer el cociente. La función de transferencia de un sistema descrito mediante una ecuación diferencial lineal es invariante en el tiempo y se define como el cociente de la transformada de Laplace de la salida, función respuesta, y la transformada de Laplace de la entrada, función excitación, cuando las condiciones iniciales son cero. Es decir, que a mi ecuación, a mi integral de menos infinito a cero y más cero a infinito, le saco la primera integral y solamente me quedo con la segunda. ¿Por qué? Porque no me interesa qué pasó en la época de las cavernas. ¿Por qué no me interesa? No me interesa. Lo que me interesa es ahora, en este momento que estoy apretando el pulsador para arrancar el sistema de control. Y entonces, a través de ese mecanismo, lo simplificaron todo. Está demostrado en la anterior presentación. Y entonces, hago el cociente de la salida respecto de la entrada. Miren bien, ¿qué estoy haciendo? Estoy interpretando a la función de transferencia transformada de salida respecto de la entrada
con las condiciones de contorno iguales a cero, es decir, la derivada primera, segunda, y la del mismo cero, vale cero, entonces lo elimino. ¿Qué me queda? Me queda esto. ¿Esto qué es? Esto lo tengo que transformar. La transformada sería, ¿no es cierto? A, en función de lo que tendrá, AN, o A0, en este caso, voy a seguirle, A0, SN, A1, A, S, N-1, y va en degradé. Y al otro lado, igual, pero tengo que expresar en coeficientes distintos. B0, S a la N, N-1, B a la N, ya está. Pero la diferencia es de que N tiene que ser mayor que N, porque si no, este polinomio sería mayor. Pero entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que dividirlo, sacar una parte entera y sacar la parte fraccional y trabajar con la parte fraccional. No podemos hacer. No va a cambiar. Y entonces lo que tengo es una relación de entrada-salida en transformada de Laplace con las condiciones de contorno igual a cero. Del concepto de función de transferencia, es posible representar el comportamiento dinámico del sistema mediante sistemas de ecuaciones algebraicas en S. S es el operador laplaciano. S es un número imaginario. Si la potencia más alta de S en el denominador de la función de transferencia es igual a A mayor que T, el sistema se denomina de enésimo orden. La aplicación. La aplicación del concepto de función de transferencia está limitada a sistemas descritos mediante una ecuación diferencial lineal invariante en el tiempo. Sin embargo, el enfoque de esta función de transferencia, ¿sí?, se usa extensamente en el análisis y diseño de los sistemas de control. Y entonces tiene algunas propiedades que hay que mencionar. La función de transferencia de un sistema es un modelo matemático, porque es un método operacional para expresar la ecuación diferencial lineal que relaciona la variable de salida con la variable de entrada. ¿Sí? Esto. Es una ecuación diferencial lineal que está expresada como si fuera una serie de potencias. La función de transferencia, y por eso es que colocamos, ¿no?, segundo orden, primer orden, término. La otra ya no puede ser segundo, tendrá que ser primero y término, ¿cierto? Tercero, a la segunda, a la primera, el término independiente. Segunda, primera, término independiente, donde n siempre es mayor que n. La función de transferencia, por consiguiente, es una propiedad de un sistema independiente de su magnitud y naturaleza, tanto de la entrada o función de la excitación. A la señal que ingreso, siempre la vamos a denominar o entrada, o también es la función excitación. ¿Por qué? Porque en función de ese valor, de ese setting prefijado, es que el sistema de control va a funcionar. ¿Y cómo va a funcionar? Claro, porque va a establecer la relación de la salida con la entrada. Y si hay una variación, puede ser en una dimensión, puede ser una máquina y herramienta que estoy fresando, que estoy torneando, pero está fuera de medida. Entonces, el sistema tiene que continuar hasta que se igualan los valores de la dimensión. Y en esa condición dice, ya está tu pieza lista, para. La cargo para una segunda pieza.
Pero no se me van a olvidar. Cuando tengo una medida, un valor, tengo que expresar su tolerancia en más y en menos, y por último, tengo que definir la unidad. Medida, tolerancia y la unidad. Puede ser centímetro, puede ser milímetro, puede ser pulgadas. Claro que sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como tengo esta señal de ingreso, el set point, el valor prefijado, todo lo que voy a hacer va a ser a que el error tienda a cero. Y entonces, cuando el error tiende a cero, el proceso se para en automático. Por eso decimos que es un control automático. Miren, por ejemplo, un aire acondicionado. Generalmente le doy el set point, ¿sí? De 20, 21. Afuera un calor, entonces te empieza a bajar la temperatura hasta que llega un determinado valor y te dice, ya para qué voy a seguir trabajando si estás en las condiciones, y se para, y hay un ahorro de energía. Y es por eso que estos sistemas de control tienen una amplia difusión y aceptación, porque es una inversión inicial y después el beneficio, si lo cuidas, te va a durar años ese aire acondicionado. Bien, pero llenado de recipientes, embotellado de productos. Y te salen con el mismo valor. Pongan una botella de cualquier refresco y van a ver que es el mismo nivel. Es terriblemente perfeccionista estos sistemas de control. La función de transferencia, tercero, incluye la unidad necesaria para relacionar la entrada con la salida. Sin embargo, no proporciona información acerca de la estructura física del sistema. Las funciones de transferencia de muchos sistemas físicamente pueden ser idénticos. Bien, ahí vamos a llegar con el famoso álgebra de bloques de que tu ecuación diferencial es única. Y la función de transferencia también es única. Pero cuando entremos a los diagramas de bloques, van a ver de que una representación de un bloque puede ser la representación de varios sistemas. Esa es una, como les puedo decir, no sé si limitación. Si se conoce la función de transferencia de un sistema, se estudia la salida o respuesta para varias formas de entrada con la intención de comprender la naturaleza del sistema. Tengo la función de transferencia conocida, entonces puedo estar generalmente en sistemas que no conozco, inyecto la señal escalo y entonces voy a encontrar a la salida qué es lo que tengo. Y eso te da una visión clara del sistema. Eso es lo que se dice acá. Si se conoce la función de transferencia de un sistema, se estudia la salida o respuesta para varias formas de entrada, con la intención de comprender la naturaleza del sistema. Si se desconoce la función de transferencia de un sistema, se puede establecer experimentalmente introduciendo entradas conocidas y estudiando la salida del sistema. Una vez establecida una función de transferencia, nos proporciona una descripción completa de las características del sistema, dinámicas del sistema, a diferencia de su descripción física. Bien. Ejercicio 1. Ahora sí que se van a dar cuenta. Miren, obtenga la función de transferencia del sistema representada por la siguiente ecuación diferencial lineal. Bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer es
Transformarlo es la cosa más sencilla. Ahora, como ya sabemos del famoso operador, ahora el operador va a ser S. Entonces, miren, S, chécate, y esto. Aquí tengo el operador S, ¿no? Que es, aquí en este caso es cuadrático. En este caso está sencillito. Pero, en definitiva, ¿qué tengo? Tengo S cuadrado, tengo S. Ups. Otra vez me he quedado. Me he quedado cortito. Bien, pero fíjense. Ay, hago la transformada de esta la función. Me va a quedar el 3, donde I es la señal de salida y X la señal de entrada. Donde 2n es mayor que 1, m1. 2 es mayor que 1. Bien, puedo proceder. La solución sería, hago la transformada de Laplace. ¿En qué significa? De que voy a colocar este 3, voy a colocar ese cuadrado, y ahora lo que voy a poner es I de S mayúscula. En este segundo término, voy a tener 7S y E de S, ¿sí? Y acá solamente voy a tener 3 y E de S. Acá voy a tener 6S, X de S y 2S, y 2, perdón, X de S. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es agrupar, saco factor común y E de S. Y me queda 3S cuadrado más 7 menos 3. Cierro factor. Saco factor en el segundo término. ¿Sí? X de S me queda en el paréntesis 6S más 2. Ahora hago el cociente. El cociente, voy a borrar este de acá arriba. Bien. Saco factor común y ahora mire. Oh, ahora mire. Esto que está multiplicando lo paso a dividir. Y esto que está multiplicando lo paso a dividir. Debería haberle puesto flechas, ¿no? Mejor. Mira. Este factor uy, me falta. Miren que lo que estamos haciendo es otra cosa, ¿no? Estoy ordenándolo. A ver. Acá lo que tengo es, le estoy llevándolo a este formato. Para llevar a ese formato, ¿qué he hecho?
Este azul lo llevo abajo. Y este rojo lo llevo abajo. ¿Sí? Ahí está. El rojo es esto. Y el azul es este otro. Ahí está. ¿Qué me queda? Ahora lo limpiamos todo. Me queda esto. Este cociente sobre esto. ¿Sí? Miren. Ahora sí, esta es la función de transferencia expresada en transformada de Laplace con las condiciones de contorno iguales a 0 y he transformado la ecuación diferencial. Fíjense, esta ecuación diferencial, vamos a poner otro color, en esta función es una ecuación algebraica en S, donde S es un número imaginario. Nada más. Pero ahora esto es simple de resolver. Ups. Lo voy a borrar para continuar. He encontrado una función de transferencia de la ecuación diferencial lineal como si fuera una ecuación algebraica. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Este bloque ya lo dejaremos ahí de repente igual. Ya sabemos. Obtenga la ecuación diferencial lineal que gobierna el sistema cuya función de transferencia es de esta naturaleza. ¿Qué es lo que me está diciendo? Oye, hace una función inversa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esto es igual a y de s sobre x de s. Entonces esto multiplica allá y esto multiplica acá. Ahora, miren, si yo voy y expreso la salida respecto de la entrada, esto se me invertiría. Y estaría mal. Tengan cuidado de esta recomendación. Si interpreto esto, la salida respecto de la entrada de la ecuación diferencial, pues voy a cometer una barbaridad. Lo que tengo que hacer es la transformada. Esta es la función de transferencia, es la transformada de Laplace de la señal de salida respecto de entrada con las condiciones de contorno igual a 0. Acá está. Y aquí ya se lo ve en su normal. Salida, y de S. Entrada, X de S. Y aquí en la fracción, aquí es donde se lo percibe en su verdadera dimensión. Tengan cuidado con esto. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a hacer la inversa. Bien. ¿Qué tengo? Para esto tendría que multiplicar G de S, Y de S, X de S igual a este cociente. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hago? Esto multiplico por esto y esto multiplico a esto. ¿Qué me queda? Me queda esto como factor común de lo que tengo en el denominador y en el numerador. Bien, entonces multiplico a cada uno de los factores con la ley distributiva de la suma y la resta. Tengo esto. Pero a esto puedo pensar directamente en el operador laplaciano, que va a ser la derivada segunda respecto de t, de i, y multiplicado por c. Esta otra va a ser
3 operador diferencial de y respecto del tiempo, ¿sí? Y esta otra que ya no tengo S, o sea, va a ser 4, ya el operador es 0, perdón, 1, y me queda así nomás. Y luego tengo que hacer lo mismo con esto. Ley distributiva, y este S, digo, 9, diferencial de X respecto de T, más 2, nada más, porque es una constante. Y entonces la ecuación diferencial va a ser 5 T derivada segunda de Y respecto del tiempo al cuadrado, menos la 3 derivada de Y respecto de T, más 4Y. Y aquí va a ser 9 derivada esta, la operación de Laplaciano, de T por X, derivada de T respecto del tiempo, y esto se convierte en 2X. Y ahí está. Puedo ir y puedo volver sin ningún inconveniente y puedo encontrar a la famosa función de transferencia. Esto lo vamos a dejar para la próxima, porque es un poco más largo. Porque lo que queremos es esta función, y después voy a cambiar y vamos a tener que analizar y ver de que la función de transferencia por consiguiente es única. Esto es lo que queremos demostrar, de que la función de transferencia es única. Y entonces lo que hago es esta impedancia y después la cambio, y al final tengo distintas señales de entrada y de salida, y por consiguiente la función de transferencia no va a ser igual, y por consiguiente nos vamos a sacar la regla de que la función de transferencia tiene que ser única. Bien, entonces voy a tomar lista. Ajá. Esto lo voy a salvar, no sé si